Como dice la Mafalda, muy buenos días, mundo. Desde Casa Luna, Arte y Cocina, para todos los alumnos y quienes quieran ver, digamos, esto en YouTube. Estamos hablando sobre el tema de la formación de artistas visuales para la comuna de Caldera, ¿ya? Con temas que tienen relación directa con las técnicas mixtas. Esto es un proyecto FNDR del Gobierno Regional de Atacama. El tema que nos convoca hoy día es básicamente la formación, la preparación, mejor dicho, no es formación, la preparación de soportes por una parte y por otro lado la necesidad de desarrollar un proyecto de arte. En el entendido que el arte en la actualidad ya no se desarrolla como pintar un cuadro, digamos, una obra, sino que se desarrolla como un proyecto, igual como si escribiéramos un libro. Entonces, una exposición, ya sea uno, dos o tres proyectos, es una temática en la que se trabaja. Y esa temática, entonces, se desarrolla de acuerdo al interés de cada uno de los artistas que quiera mirar el tema. En este caso puntual, para este proyecto, el tema fue la reconstrucción del paisaje. Y para poder entender qué se entiende por lo que estoy pidiendo, que es la reconstrucción del paisaje, hay que comprender, primero que nada, qué entendemos por paisaje. En forma cotidiana, en forma normal, cualquier persona diría, mira, el paisaje es lo que yo veo todos los días, qué sé yo, cuando me muevo en mi casa, son los cerros, son el mar, qué sé yo, pues estoy a la orilla del mar. Eso es el paisaje. Pero en realidad, para efectos estéticos, para efectos del arte, para efectos de la psicología, filosofía, y en la medida que el ser humano fue evolucionando, el paisaje ha tenido una connotación diferente. Inicialmente el paisaje era considerado solamente el lugar donde uno habitaba y cumplía propósitos de cobijar la vida. O sea, estaban preocupados de lo que podían sacarle a la tierra, cómo poder sembrar a lo más, ¿ya? Y entonces tenía una función operativa. Cuando el hombre empezó a mirar la Tierra o el planeta o el paisaje con otros ojos, fue cuando en el fondo tuvo tiempo para poder empezar no solamente a pensar, sino que a permitirle a sus sentidos, ¿ya?, empaparse de esto. Hemos hablado siempre que trabajamos con los 5 sentidos, que son el tacto, el oído, el olfato, el gusto, la vista. Pero siempre se nos olvida mencionar que en realidad los sentidos son mucho más que 5, ¿ya? Personalmente uno de los que me interesa, y en este caso tiene relevancia para mí, es el sentido que se llama kinestésico, que podríamos decir que es el sexto sentido. ¿Y qué se entiende por sexto sentido? ¿Qué se entiende por, mejor dicho, por qué es lo que es la kinestesia? Lo pueden buscar, digamos, en diferentes partes. La kinestesia es la capacidad que tiene el ser humano de estar despierto con todos sus sentidos, atento, con todas sus antenas, como decimos habitualmente, atento a lo que nos rodea. El ser humano desde un comienzo, desde los orígenes, cuando éramos primitivos y vivíamos en las cavernas, aunque todavía seguimos siendo los mismos monos, de alguna manera sentían que ellos eran parte de ese entorno. En la medida que eran parte de ese entorno, les fascinaba y les llamaba la atención los frutos, las bayas, los animales y todo lo que les rodeaba de alguna manera, porque obviamente ellos se sentían que eran parte de ese universo. Al margen de ser parte de su universo, además ellos se sentían no solamente como depredadores, sino que ellos se sentían depredados. ¿Qué significa eso? Que habían animales que los podían cazar a ellos. Entonces el ser humano era parte de una especie más dentro del proceso evolutivo, en la cual la vida en todos los sentidos tenía la misma importancia y el ser humano estaba en línea, en paz con todos los demás. De tal manera que en algún momento incluso empezó a convivir con los lobos y actualmente nosotros los conocemos como los perros, ¿ya? Empezó a convivir con algunos animales salvajes y actualmente tenemos los famosos gatos. Si ustedes se dan cuenta, el proceso evolutivo del ser humano
que nos llamamos entre comillas ser humano, y la verdad es nos colocamos en el podium del Olimpo como si fuéramos lo mejor de lo mejor, y la verdad es que la pandemia nos ha demostrado que nosotros estamos al nivel de cualquier ser vivo sobre la faz de la Tierra, y en el fondo eso nos va a permitir de alguna manera, creo yo, o así por lo menos lo siento, volver un poco al paraíso y salirnos del sistema que actualmente estamos viviendo. Pero eso es un tema aparte. Lo que me interesa, volviendo al tema, es el paisaje. El paisaje y la visión que tiene un artista respecto al tema que va a tratar es cómo se involucra con el tema que está tratando. Y no es un asunto racional. En el pragmatismo del siglo XXI, generalmente el ser humano, que trata de sacar todas las cosas de la mejor, con cierta capacidad de productividad, sacarle sentido racional. Esto me sirve para esto me sirve para lo otro, esto para allá. Y la verdad es que en el caso del arte, si lo miramos desde ese punto de vista, el arte no sirve para nada. No produce ni la capacidad para arreglar una rueda, ni parchar algo, ni genera, ¿cómo se llama?, dinero así como lo generaría un médico, como lo generarían las profesiones que nosotros actualmente conocemos. Entonces, ¿para qué sirve el arte?, dirán ustedes. Bueno, el arte, curiosamente, ¿qué pasaría si en la vida no tuviéramos música, no tuviéramos literatura, no tuviéramos pintura, no tuviéramos escultura, no tuviéramos arquitectura? ¿Qué tipo de ser humano viviría en este universo que nosotros hemos formado de alguna manera? Eso, que supuestamente no vale nada, es lo que a nosotros nos enriquece y nos permite encantarnos de la vida, ¿ya? Es muy similar al amor. ¿Qué significa eso? Que cuando yo conozco a una persona, la persona me es interesante, converso con ella, intercambio palabras, y hasta ahí podemos decir que todo es racional. ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? Cuando uno empieza a mirar a la otra parte con otros ojos. Entonces uno empieza a encandilarse porque le gusta el aroma que tiene, la mirada que tiene, que es el lenguaje no verbal y que tiene justamente relación con la kinestesia. El comprender, el saber leer lo no verbal. Y eso pasa desde la naturaleza hasta la vida en todas sus formas. Cómo se manifiesta un colibrí delante de uno, cómo se mueve una mariposa, cómo bailamos o nos bailan alrededor nuestro, o una persona del sexo que nos interesa, ¿ya? Todo eso va haciendo que nosotros vayamos sintiendo cosas. Y esa sensación, esa emoción que despierta todos los sentidos del ser, se llama kinestesia. Entonces, lo que un artista necesita para poder hacer algo es encantarse. Encantarse de lo que está haciendo. Después lo va a pensar en la técnica que voy a ocupar, el sentido que va a tener, el lenguaje que voy a ocupar en términos de forma, el lenguaje que voy a ocupar en términos del color que voy a usar sobre la obra. Eso es lo que le va a dar mi interpretación del paisaje. Eso es lo que yo siento del paisaje. Y entonces, el arte nace de la creación interna hacia afuera, de cómo yo me empodero o me enamoro de lo que estoy haciendo. Y en este caso, trabajar el paisaje significa exactamente eso. Enamorarme a lo mejor de las piedrecitas que encontré en el camino, enamorarme a lo mejor y encantarme con las huellas de la gaviota que dejó en la arena, con el surco que dejó el agua una vez que se retiró del mar, con la espuma que va dejando en la orilla, con la mancha del óxido que va quedando sobre los muros, el moho que va quedando sobre las rocas, las mismas formas de las rocas. Eso es lo que hace que el paisaje tenga un sentido para el artista. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para verdaderamente poder hacer un replanteamiento y una recreación del paisaje? Primero, sentir. Segundo, observar, o sea, tener una actitud contemplativa, ya no de qué le voy a sacar a la tierra, qué me sirve de la tierra, sino que cómo siento, cómo veo, cómo mi cara, mi piel
siente esa brisa, esa luz del cielo rebotar sobre todo lo que tengo a mi alrededor. Cuando estoy presente en un ambiente en el cual algo me mueve en esas condiciones, entonces estoy con la capacidad, con los sentidos despiertos, la sinestesia, como le digo yo, entero, presente para poder ver cómo quiero yo transmitir lo que estoy sintiendo en ese momento. Esa es la creación. Eso es lo que nos hace diferente. Lo demás en forma racional es producción, lo hace un artesano que lo hace en forma seriada. Pero la necesidad de búsqueda para expresar un sentimiento único, como pieza única, eso lo hace un artista. Son procesos lineales, son evoluciones. No le estoy quitando mérito al artesano. De hecho, todas las profesiones nacieron como artesanía. Pero de ahí hay procesos evolutivos y en la cual cada uno puede llevar al siguiente umbral una situación. Y eso es lo que nos transforma desde una artesanía a algo mucho más exquisito, y entonces ya no tenemos, a lo mejor como si nos fuéramos a las letras, digamos, no tendríamos solamente alguien que escribe algo, sino que alguien que empieza a narrar una situación que puede ser de interés de otro, y entonces en algunos casos cuando ya existe un éxtasis respecto al uso del lenguaje, entonces encontramos un poema. Es como enamorarse. Cuando yo me enamoro de una persona, en el caso mío me gustan las mujeres, me enamoro de una mujer, yo la siento por su forma, por su estilo, y empiezo a ver cosas de ella que me llaman mucho más la atención. Entonces, como dice un poeta, al final de los días, yo podría decir, el día que yo me muera, encerrado entre mis huesos, encontrarán tu aroma. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que en el fondo estoy guardando ese recuerdo, aunque a lo mejor después me haya ido, haya terminado la relación. Pero algo que se toca y te queda a ti guardado, nunca más se olvida. Y esa es la gracia del arte, justamente. Curiosamente, a pesar de que el arte no sirve para nada, es una de las cosas que el ser humano siempre atesora, y al margen de eso, nunca disminuye de precio. Qué curioso, ¿no? Se especula tanto y sin embargo el artista no sabe para qué sirve. Sin embargo, la obra al final nunca varía su precio. Pues bien, vamos entonces al concepto del paisaje. El planteamiento del paisaje puede ser mirado desde varios ángulos. Desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de lo local, desde el punto de vista de una introspección, un paisaje interior, un paisaje celestial, un paisaje bucólico, un paisaje, qué sé yo, a partir de las manchas, abstracto, a partir de las manchas que vi, un paisaje a partir del concepto de la luz. Hay tantas y múltiples interpretaciones. Solo depende que el ser humano busque eso. Por ejemplo, el otro día un alumno hablaba, mire, para mí, que es lo que yo también hago, digamos, para mí, desde el punto de vista del paisaje, como empecé yo a trabajar mi paisaje nace a partir de vivir yo frente a la playa, en Bahía Inglesa, en Atacama, y lo que tenía al frente eran, en el verano, puros bañistas. Entonces eran puros cuerpos tendidos en el mar, en la arena, ¿ya? Y los empecé a relacionar con los cerros. Empecé a ver la anatomía del paisaje, la curva que tenía el paisaje y el encanto de los cuerpos que tenía frente a mi ventana. Y esa relación me llevó a entender que existía un paisaje bastante más orgánico de lo que yo había pensado. Después de eso empecé a vincular el concepto del paisaje que miraba el minero, que es un paisaje interior. Se mete a la tierra, al socavón. Y hice una relación con la sexualidad, lo de adentro y lo de afuera. También lo relacioné con el Padre Nuestro, como arriba hacia abajo, como afuera hacia adentro, de Hermes Trismegisto, ¿no es cierto? Y entonces empecé a hacer ese vínculo hasta que empezó a aparecer en mí una obra que hablaba de beta minera, y el manto, lo que va tendido en forma horizontal. Juntado con todo lo anteriormente dicho,
empecé a hacer como diría mi señora que es repostera, empecé a hacer esta torta. Y empezó a aparecer un mundo nuevo, un paisaje nuevo, una mancha que tenía un sentido diferente. Y me empezó a hablar. No es que me hablara físicamente, pero yo sentí, mi alma sentía que conversaba conmigo. Entonces, habían dos Gonzalos trabajando, el interior, con los ojos del interior, y el de afuera, que miraba cómo la mano iba produciendo. Esa relación es única, es el encanto de una persona. Esa es la gracia del arte, esa es la reinvención del paisaje. Ahora bien, tenemos aquí junto a la mesa a Christine Beckdorf, que es una de las alumnas del grupo Crearte, y después vamos a tratar de conversar con otra, para que ella nos plantee cuál es su visión, cuál es su mirada, en qué postura está ella respecto a este proyecto que se llama Recreando el Paisaje, con técnicas mixtas, que es parte del proyecto. Kitty, por favor. Hola. Hola, desde tempranito. Me da mucho gusto estar con ustedes y con mi amiga María Inés, una artista que yo admiro mucho también por su ímpetu. Bueno, hemos visto a lo largo de este proyecto varias ocasiones videos de técnicas, pero para mí eran solamente técnicas, así como cortar, pivotear una cebolla con la técnica en la tabla y no en la mano. Era eso, pero lo que describe Gonzalo realmente va mucho más allá y más adentro. Ha sido un proceso para mí tratar de desbloquearme, porque él dice hay que sentir, pero para mí sentir tampoco es fácil, porque sentir significa abrirse, y abrirse a uno lo pone vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad de alguna manera tampoco gusta mucho. Así que sentir, tirar manchas, tirar líneas, tirar y hacer técnicas para sentir lo que estoy sintiendo, me era muy difícil. Yo soy una persona práctica, pragmática, y ver el arte desde el punto de vista de la subjetividad me ha costado. Pero lo estoy logrando, yo sé que lo estoy logrando porque ahora estoy en un proceso, no sé si mi concepción se adapta a las técnicas del maestro o las técnicas del maestro se adaptan a mi concepción. No importa, en realidad no da lo mismo, pero lo que yo quiero lograr en verdad con esto, mi invención del paisaje va más allá. Como cocinera, me gusta todo lo que se concibe debajo de la tierra. Cómo lo que empieza a bullir debajo de la tierra tiene tanto poder que se llega a visualizar con nuestros ojos sobre la tierra. Por eso mi apuesta en este proyecto va a ser ver todo bajo tierra, subterra. Y como decía bien Gonzalo, como es abajo es arriba y como arriba es abajo. Y esa sería mi visión con respecto al proyecto que estamos desarrollando con nuestra agrupación Crearte. Perfecto. Yo les quiero leer de este libro que se llama Léxico Técnico de las Artes Plásticas, que en el fondo tiene las características del diccionario y que se los he propuesto para que todos lo tengan. Aquí dice percepción sinestésica, la sinestesis. Al tomar un objeto con la mano, cobra importancia las impresiones del peso y equilibrio, además de las impresiones ápticas, manuales, significa áptico. Todo lo registrado por el sentido muscular es sinestésico y se comprueba tanto en la forma como en la actitud corporal. Lo áptico es lo manual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no estamos hablando solamente de los 5 sentidos, o sea, inventaron más sentidos. Efectivamente, los sentidos son muchos más, y es importante que de alguna forma los utilicemos. ¿Y por qué es necesario utilizarlos? Y se los voy a explicar y lo van a entender clarito. En la medida que vamos, como dice la Kitty, siendo pragmáticos, vamos creciendo, vamos quedándonos con ideas preconcebidas, establecidas, paradigmas, ¿ya? Pero nos vamos olvidando un poco de los sentidos.
Vamos dejando un poco los sentidos de lado. Ya no sentimos lo mismo. Aprendimos, desarrollamos los sentidos hasta cierta edad. El gusto, al principio comía, qué sé yo, queso Gouda, después aprendí a comer un queso Camembert, un Brie, un Emmental, un Volendam, un Gruyère, Roquefort. Desarrollé el gusto. El tacto, lo mismo, ya aprendí la motricidad fina, a tocar, ya sé cómo son las cosas, y entonces voy relacionando los conceptos. Entonces al final, claro, efectivamente una naranja la puedo tocar, la puedo oler, la puedo ver, la puedo degustar, la puedo sentir como saltan, ¿cómo se llama? Los gajitos sueltan esa burbujita. Estoy usando todos mis sentidos y entonces eso es realismo. Lo absorbo por todos los sentidos y los poros. A diferencia del anaranjado, que es el color, que es absolutamente abstracto. Sin embargo, es un sentido. Entonces muchos me dicen, de los alumnos, me dicen, ay, a mí no me gusta el arte abstracto. Entonces, ¿y por qué no te gusta el arte abstracto? No, es que no lo entiendo, esa cuestión de manchas común y corriente, en cambio lo otro se ve y se toca. Lo curioso es que el ser humano piensa en forma, el pensamiento es abstracto. La música es un sistema abstracto. Las matemáticas son un sistema abstracto. Vivimos en un mundo abstracto que se superponen y van generando una obra, que es el realismo. Le va dando sentido a la vida. Cuando yo empiezo un cuadro, parto haciendo mancha, que es abstracta, y la mancha se va tornando en una realidad. Ese juego entre la abstracción y la realidad, ese juego de los sentidos, es lo que el artista necesita mantener despierto. ¿Qué pasa en la medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo? Nos vamos olvidando de darle utilidad a los sentidos. Por ejemplo, y me ha tocado verlo con mucha frecuencia, si yo pongo una silla, y hagan el ejercicio si quieren, pongan una silla, mírenla bien, y dibújenla tal cual como la silla. Ay, no, profesores, que no me resulta la silla, yo no sé dibujar. ¿No sabe dibujar? No, yo no sé dibujar, nunca me enseñaron a dibujar. ¿Cómo que no? A ver, ¿y usted sabe escribir? Sí, sí sé escribir. Bueno, escribir es dibujar. Cuando yo escribo, estoy dibujando. Ah, para que se den cuenta cómo uno se va bloqueando y va diciendo, no, yo no puedo, antes de empezar nada, ¿ya? Todos los que hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a dibujar. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo pongo una silla para dibujarla y la dibujan mal, es porque no están usando los sentidos para dibujar la silla. Están usando la razón, la cabeza, la idea que tienen metida en la cabeza respecto a lo que es la silla. Si ustedes, por el contrario, le hacen caso a los sentidos, a observar, a tomar medidas con proporciones, como lo hacen los artistas en las películas, ¿cierto? Que no es casualidad, a medir de alguna manera, o a medirla con una wincha, qué sé yo, en fin, y llevarla con medidas a una superficie, a un plano, a un papel, entonces se van a dar cuenta que ustedes están ocupando nuevamente los sentidos, están recuperando los sentidos, están rehabilitando aquello que tienen dormido. ¿Qué es lo que pasa con la gran mayoría de las personas? En la medida que van envejeciendo o madurando, van adormeciendo los sentidos, entonces están viviendo la vida en forma casi autómata, como si estuvieran en un estado de somnolencia. Ya los sentidos no ocupan lo que debieran ocuparse. Ya no son como los niños que, como esponjitas, todo lo toman, no tienen miedo por nada, asumen todos los riesgos y la mamá andan preocupados porque el cabro se les puede matar en el intento por entretenerse en esta vida. El artista necesita volver a algo de niñez, a recuperar esa infancia, a despertar nuevamente sus sentidos, que están dormidos. Entonces nos va a cambiar la vida. Se nos van a quitar los estrés, se nos van a quitar las angustias, y vamos a permitir que nuestra parte interior, el alma sana, salga y aflore jugando nuevamente igual como si fuéramos niños chicos. Volvemos nuevamente entonces ¿a dónde? Al paraíso. Esa es la gracia. Esa es la invitación, digamos, de un artista para transmitirle a otros. Yo sé que hacer que otras personas que sean pragmáticas, como dice Kitty,
sean artistas es muy difícil, porque se han acostumbrado a que no, en este mundo del siglo XXI, donde la razón es lo más importante de todo. Lo curioso es que la razón trabaja para las emociones. O sea, primero siento, después cuando me pegué en una mano, después recibo la orden del cerebro y respondo, ¡ay! Me quejo. Primero son las emociones, después viene la razón. Entonces, la razón trabaja para las emociones. No nos equivoquemos y lo hagamos al revés, que en el siglo XXI no, nosotros somos seres racionales. Bueno, con la pandemia hemos aprendido que apenas somos seres vivos, de seres humanos tenemos harto poco y deberíamos considerar que estamos no en la escala evolutiva en la cúspide de arriba, sino que en forma horizontal, igual que todos los bichitos y todos los seres vivos de la Tierra. Y tendríamos que preocuparnos y ser más humildes de educar nuestros sentidos, incluso en edades mayores y avanzadas, porque eso nos va a permitir ser mejores personas. Una persona que se encanta y se enamora de lo que hace, vive más feliz, hace menos daño y significa un aporte. En vez de destruir, el amor construye, no genera barreras, construye lazos, vínculos con todo lo que nos rodea, con la tierra, el medio ambiente, los animales que nos tenemos alrededor, las plantas, nuestra familia, todo. Esa es la gracia, es volver de alguna manera al origen, ¿ya? A reencantarnos con la vida, la naturaleza, no a tirarnos piedras, no a considerar que no, es que este gana más que yo, este gana menos. No lo necesitamos tanto, solamente necesitamos vivir y jugar para ser felices, nada más. Y eso lo podemos encontrar a través del arte. Bueno, entonces, de acuerdo a lo conversado, quiero ver exactamente que la Kitty nos explique su proceso personal de búsqueda, su camino para ver exactamente en qué andan sus creaciones. Kitty, por favor, explícanos. Quiero empezar explicando una cosa muy pequeñita. Cuando yo estudié cocina, estudié gastronomía, mi profesor me dijo, la pastelería a usted va a hacerle cultivar su paciencia. Porque yo soy bastante impaciente, quiero los resultados rápidos. El arte no, a veces lo permite, pero la mayoría de las veces, como genera un proceso interno, por ahí me costaba mucho. Entonces, siguiendo lo mismo que me decía mi profesor, y ahora que tengo otro profesor que me dice prácticamente lo mismo, la paciencia para mí ha sido un reto. Entonces, este trabajo yo lo concebí solamente poniendo pintura, más bien tintas. Son tintas acrílicas, ¿ya? No es pintura gel ni en pasta, es bastante fluida. Y empecé a jugar con el papel, puse un poco de pintura acá, otro poco de pintura acá, allá, y empecé a jugar con este papel y a ver qué resultaba sin mediación de pincel. Una vez que ya lo terminé, pude querer hacer un pez y puse lápiz y un ojo porque se me imaginó un pez pelágico de los que hay debajo, bien abajo del mar, que son bien feos, que tienen espinas, pero mirándolo bien, esta es la primera concepción y boceto de lo que yo quiero hacer. Más bien parecen raíces, cómo se enraizan nuestro alimento, porque básicamente, claro, si vemos unas rosas, puede que no sea alimento, aunque hay rosas comestibles, pero aún así es nuestro alimento el que está debajo. Si no fuera por lo que hay abajo de la tierra, debajo del mar, nosotros no comeríamos, es así de simple. Entonces, basado en eso quiero hacer mi proyecto. Por eso esto, así haciéndolo a modo de juego, me llevó al sentimiento de querer ver debajo. Y esa es mi situación con el pequeño ejercicio en realidad. Fantástico. Miren, la gracia de esto justamente es que, si ustedes se dan cuenta, la lectura que ella ha hecho en sus manchas la ha llevado a encontrar
un camino que es el camino del paisaje subterráneo, cómo las raíces van desarrollando un micromundo, por así decirlo, y para ella pasa a ser importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora a partir de esto? ¿Cuál es el consejo? Trabajar con los mismos conceptos de mancha en formatos chiquititos, como lo está haciendo ahora, no más grande que esto, incluso la mitad. Y seguir con la mancha y seguir tirando manchitas y escribir por último al costado o detrás o colocarla en su croquera y ir dejando apunte, registro de qué es lo que está haciendo, cuál es el sentido que para ella tiene, en fin, ¿ya? Y una vez que lo tenga más o menos, y por último buscar información en internet del sentido que tiene la raíz o cómo crecen las raíces o qué tipos de raíces hay, en fin, hay que empezar a investigar el tema. Los gusanos. De tal forma, o claro, como dice aquí en este momento, el gusano. ¿Qué pasa con los gusanos que están debajo de la tierra? ¿Qué pasa con esa vida subterránea? Entonces, en la medida que ella vaya buscando información, ella va a ir anotando cosas que le va a ir abriendo ese universo y le va a ir dando luces a su trabajo. Son lo que se llaman referentes. Después de eso, busco referentes estéticos. ¿Cuáles son los referentes estéticos? Voy a internet y busco entonces imágenes de raíces o tipos de raíces o dibujos de raíces o fotografías de raíces. Y entonces empieza a crecer todo un mundo. Y puedo pescar algunos dibujos de eso, en fin, sacarle y después tirarle mancha encima y empieza a aparecer todo un mundo nuevo. Y después de eso entonces ya cuando ya tengo una idea más o menos definida de lo que quiero, lo puedo llevar al tamaño que quiero. Imagínense ustedes lo que significaría, mirándolo desde el punto de vista mío como artista, imagínense lo que me significaría hacer un cuadro de raíces, por ejemplo, de un tamaño como de 2 metros por 2 metros. Me transformaría yo mismo en un gusano en ese formato. Entonces es como estar yo metido dentro de la tierra. Estoy generando una sensación, puedo transmitir la sensación de que estoy bajo la tierra, con esas raíces inmensas, a lo mejor mirando que parte de la raíz crece hacia arriba, donde va a llegar la copa del ser, pero yo estoy abajo. Y entonces, como artista, estoy llevando al espectador a sentir la visión que tiene un gusano mirando ese universo desde la raíz. Fantástico. O sea, acaba de describir el comienzo de un universo único. ¿Se dan cuenta? Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. ¿Ya? Eso es lo que ella ha hecho. Entonces, ¿cuál es la misión mía? Como ustedes se darán cuenta, lo han visto, es guiar al alumno a que su visión prospere y llegue entonces a un mejor puerto, porque eso le va a hacer entender a ella su propio raciocinio, después su mejor lectura, y al final va a terminar siendo una obra magistral. Esa es la gracia de esto. Ese es el proyecto. ¿Se comprendió? ¿Te gustó? Es súper. Sí. No, yo lo tengo claro. María Inés, ¿qué podemos...? María Inés Castro, la presidenta de la agrupación Crearte, me gustaría entrevistarla a ella y conversar un poquitito sobre estos temas con ella. Si es posible, María Inés. Venía para ver un poquito cómo es el desarrollo más práctico ya del tema del proyecto de cada uno. Yo siento que necesito algunos tips más concretos para yo poder realizar mi proyecto. Tengo algunas ideas, pero me gustaría así como que conversáramos. Claro. De cómo trabajar las técnicas. Por ejemplo, yo pienso, también soy como un poco como la Kitty en términos de que soy más concreta, y yo pienso cómo voy a llevar a mi obra cómo hago mi obra, ya así pasando por el tema del concepto y de los ejercicios. Esa es como que la parte que me cuesta un poquito. Pero de la clase anterior que tuvimos el día lunes, quedé con algunas ideas, y ese mismo día en la noche corté unas telas lona que tenemos, las traje ahí, las imprimí, les puse gesso, las lijé, después las dejé listas para trabajar, porque mi idea es trabajar una obra con esas telas
y después esas telas montarlas sobre, no sé, un soporte de tupán delgadito, porque ya la tela es gruesa. Quedó bastante gruesa con la imprimación del... ¿Se pueden ver? ¿Podemos ver? Las aquí cortaditas y todo. Y me gustaría en cada una usar alguna de las técnicas que tú has ido enseñando para hacer una composición que tenga que ver con las técnicas mixtas. A eso le pasé. Fantástico. Y por ejemplo, y viste que quedaron súper gruesas. Claro. ¿Qué tela es esta? Esta Es lona. Es lona, Es la lona. pero no es la. Esta es la que compramos ahora, es más delgada. Más delgada, queda Pero más esta fina. es de la que habíamos comprado en una oportunidad hace mucho tiempo. Directamente en Pedro Valdía con Providencia. Ahí, Claro. esas son de esa. Son de, Y es me lo que pasa gustaría es que hacer es una 7 composición onzas. con esto. Sí, muy buena calidad. Para la próxima Sí. vamos a comprar esa. A ver, ¿Esto tú lo piensas enmarcar o solamente lo vas a poner? Mira, mi idea es trabajar, como te digo, diferentes colores. Me gustaría, obviamente, tener una composición en términos de color que sea coherente, porque ahí puedo usar el círculo cromático y todo eso, para hacer cada una por separada, pero que tenga algún elemento que sea como un unificador. ujú, Había pensado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto del paisaje. Yo soy de Caldera, mi padre es calderino, mis abuelos eran de Caldera. Así es que yo toda la vida tuve que ver con el paisaje de aquí, pues yo conozco Caldera desde que habían casas hasta el cementerio. Y el cementerio quedaba lejos. Imagínate. Sí, así es que nosotros íbamos mucho al cerro, a los cerros. Todo lo que ahora hay casas era cerro. Y mi papá era mucho como de buscar. Él siempre así como que tenía historias de buscar algo. O sea, hasta un tesoro. De verdad. Sí, yo tuve una vida lúdica en ese sentido, porque mi papá es así. Y por ejemplo, muchas veces encontrábamos flechas de indio, dientes de tiburón, pero muchas veces. De hecho, mi Claro. papá sabe restaurar En dientes ese de tiempo. tiburón. Y me gusta el concepto del diente de tiburón por eso, porque es muy familiar para mí. Yo siempre en mi casa vi dientes de tiburón. Porque en ese tiempo no existía la ley de monumentos nacionales, Claro. eso no era un tema protegido como es ahora. lo cual es una tontera actualmente, perdóname que aprovecho de decirlo, porque verdaderamente termina exportándose las cosas en mercados internacionales y acá se va perdiendo todo. Claro, y por ejemplo, me gustaría poner ese tipo de elementos, hacer los fondos con las técnicas mixtas, con paletas de colores coherentes, y por ejemplo me gustaría hacer unos dientes de tiburón, por ejemplo, como tú haces esas con Molde. molde, y poner, no sé, una monita, Como la un diente de la tiburón, concha, no sé. eso Claro, es. Ponlo claro. acá, ponlo acá, ponlo Claro. acá. Esto de acá está hecho con yeso y es un molde de un fósil de ostiones que habían antiguamente, ya no los hay acá. Y eso entonces lo que quiere hacer María Inés en el diente de tiburón. Claro, me gusta el concepto del diente de tiburón, Ujú. harto, y me gustaría en esto poner algunos elementos así. Y después montarlo sobre un trupán o Claro. algo que me permita grande, hacerle Me un gusta en tu marco. formato. Mira, yo de repente siento que el trupán ni siquiera es necesario. ¿Ya? O sea, en los casos como estos, por ejemplo, que son formatos cuadrados, basta con colocarle a lo mejor el trupán detrás al borde y colocarle un pequeño perpactú y estaría listo con un marco cajón. Ya. Ahora, lo primero que te quiero aconsejar es que para efectos de un proyecto, siempre, ya sea para ti, para la Kitty o quien sea, consideren formatos estándares. Por ejemplo, aquí tenemos 3 formatos, conversan entre ellos, estos dos de aquí son iguales y estos cuadrados también están dentro de la línea. 1. 2. Yo puedo hacer composiciones a partir de esto con superposición de lona. ¿Qué significa eso? Yo puedo colocar, por ejemplo, dentro de esto, eso. Puedo colocar esto puesto aquí, cosido a lo mejor acá, con un elemento acá, esto otro acá arriba y esto otro colgando abajo, arriba, más arriba. O puedo colocarlo así, ¿ya? Como si fuera un rectángulo con este elemento sobrepuesto encima, aquí, ¿ya? Y este elemento a lo mejor puesto aquí encima, ¿ya? Y tengo un cuadro diferente, ¿se dan cuenta, no?
¿Ya? Entonces, yo puedo tener esto con textura o esto con textura y estoy armando una composición, fíjense bien, una composición desde el punto de vista estético que no tiene nada que ver con el cuadro tradicional, Claro. pero estéticamente estoy hablando de algo único. ¿Se fijan? Entonces, eso, y lo estoy diciendo porque en el fondo me estoy metiendo dentro del ámbito del formato. El formato es tan importante como la obra, Ya. porque el formato es el que nos va a recibir el lenguaje que nosotros queremos darle, la importancia que queremos darle a la obra. ¿Ya? Entonces, se agradece que tú hayas traído esto porque justamente esto nos permite. Porque, por ejemplo, suponte tú, María Inés quiere hacer relación con lo que es caldera. Y para ella es importante que vaya dentro de este elemento, no sé, pues, el muelle mecanizado. Entonces yo puedo hacer que el muelle mecanizado vaya en una foto puesta acá, y que lo voy a hacer a lo mejor con traspaso de imagen, Claro. la foto puesta acá, y entonces de esa foto va a partir una línea para allá, que sé yo, infinito, y acá entonces le voy a colocar arena de blanca de bahía inglesa, y los dientecitos chiquititos puestos aquí abajito para que como que me hiciera una continuidad de esto. O una conchita ahí arriba, otra conchita acá. O sea, esto se transforma en la identificación del paisaje, o las mismas pisadas de las gaviotas, que sé yo, fotografiadas acá, con los elementos que están aquí de las conchitas, puestas en relieve. O sea, hay 1000 maneras de poder hacer a partir de este material, con la idea que tiene María Inés, obras. Y rápida. Ya. No requieren tanto. Incluso, tú mencionaste recién que tenías unos palitos que tú recogías de los ríos, que de repente están también en la playa. Sí. Imagínate, tengo el diente de tiburón acá, que tú quieres poner. Sí, que quiero mucho eso. Quieres mucho eso, el diente de tiburón acá. Tengo el palito puesto atravesado acá, pegado, pegado, igual como yo pesco los huesos, aquí abajo, ¿ya? Y tengo aquí, por ejemplo, como fondo, en una tela única, no como en dos telas acá, única, la arena negra, que sé yo, que hay ahí, como tú lo viste recién. Ya tienes una obra. Y saliste de un... Y tiene una cosa única, exclusiva. Por el contrario, lo voy a hacer de otra manera. Voy a cambiar esta modalidad. Voy a hacerlo así. Bueno, este es uno solo. Uno. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, voy a hacerlo así. Vamos a hacerlo de Esos tal son forma. Esos son dos, sí. Vamos a hacerlo como si esto fuera una sola. ¿Eh? Y esto un poquito más grande, ahí. Y a lo mejor no tan arriba, sino que al revés. Esto quedaría arriba y esto quedaría abajo. Ahí. Y esto entonces quedaría así. Y eso sería una obra. Esto a lo mejor un poquito más grande. El fósil de tiburón, el hueso o el palo, la arena con a lo mejor las patitas de la gaviota traspasadas, haciendo un traspaso fotográfico arriba. Obra. Que lo que lo importante es que estos elementos se repitan en diferentes formas, pero la estructura de tu obra se mantenga. Ahora, ¿el montaje requiere un bastidor? No sé, a lo mejor no. A lo mejor solamente bastaría con un cosito como para enganchar arriba, o un tubo de cobre, qué sé yo, con un par de cositos, o el mismo palito que está acá arriba, para que se Más repita grande, más claro, grande, que o más puede- chico. Ya, El asunto, eso es lo que tienes que ver. ya. Y tienes lista la obra. ¿Te das cuenta? Para que se den cuenta la importancia que tiene el formato en el mismo concepto de la obra. Pero por ejemplo, en términos como de composición, esto yo lo puedo poner como yo quiera. Como Eso tú te quiero quieras. preguntar. Claro. O sea, yo tengo la libertad o te tengo que preguntar a ti. como No, todo, tú no tienes. Mira, a ver, ¿Cómo se ve mejor? el artista eres tú. Ya.
yo te puedo guiar, decirte, mira, te va a convenir más esto así a lo mejor porque se ve mejor así, porque pasa esto, así, porque una de las cosas que tiene este libro, que lo voy a volver a ocupar en este caso para que se den cuenta, esto se llama actitud. Esto se llama actitud. Y aquí te está indicando claramente cómo cambia el sentido de una composición. Estos dos son iguales y estos dos son iguales, solamente que ha cambiado la postura de los elementos de abajo. ¿Ya? Pero sigue manteniéndose la misma forma. Y sin embargo la actitud se lee distinto, como si todos fueran diferentes. Y eso es lo que ustedes tienen que ver respecto cuando construyen ¿cómo se llama? Un soporte. En este caso, si yo voy a hacer lo que tú estás haciendo, es re importante definir la actitud. Si esto lo voy a colocar así, lo voy a colocar así, lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más chico. Todo eso cambia. ¿De acuerdo? Sí. Más claro, Sí, echarle agua. sí, O sea, eso sí, es pragmatismo. O sea, yo claro, pues con ¿Ya? eso ya Porque me voy esto con es práctico, con una en la idea, cabeza. claro, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer primero es en boceto, con papelitos chicos, recorta Ya. y dice ya. Esto después lo voy a sacar a escala más grande, al tamaño que tú quieras. Pero probarlo, lo quiero así, lo quiero así, y le vas tomando fotos con tu celular y vas viendo cómo se ve mejor. Ya. Después entonces, en la misma croquera, rafeas o dibujas rápidamente las imágenes que tú quieres poner y cómo irían. O si no quieres dibujarla, le tomas una foto al palo, le tomas una foto al diente tiburón y vas recortando lo que sé yo una vez que lo imprimiste y los vas poniendo en la postura que tú quieres. Y vas probando diferentes, y le vas fotografiando. Y vas probando diferentes alternativas. Y esas fotografías las imprimes, las vas colocando en tu croquera y tienes una lectura de todo el proceso que tú hiciste antes de llegar a hacer la obra. Ya. Eso te va a permitir a ti leerte mejor y ver exactamente qué pasa con eso. Ya. Y después entonces viene el trabajo igual que eso, el trabajo de color. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las texturas? ¿Qué texturas me convienen? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué herramienta lo voy a utilizar? ¿Voy a usar arena? ¿Voy a usar el rodillo? ¿Voy a usar el jelly plate? ¿Voy a usar acrílico? ¿Voy a usar óleo? ¿Voy a usar pasta de relieve? Lo tienes que sentir. Ya. Y ahí es donde viene el artista, ahí es donde está el creador. Ya. Es como cuando ustedes bordan. Voy a usar lana, qué color voy a usar, qué Sí. puntada quiero usar, si voy a usar a crochet, qué tipo de sistema de crochet quiero el hilo más grande, el hilo más chico, lana de esto, vellón de esto otro, y qué más si yo mezclo el vellón con piedra. Claro. Estás creando. Sí. Y entonces ya no estás pensando, estás sintiendo. Ya. Eso es lo que quiero que hagas. Ya, perfecto. Eso, con esa tarea yo me voy a mi casa. ¿Te parece? Sí, por supuesto, y que es mucho más. ¿Clarita? Sí, y tranquila, porque fíjate que esto a mí me inquieta el no saber qué hacer. Y aquí yo me voy Claro. con sí, ahora sé qué hacer. Ahora sabes qué hacer. Entonces, esto es lo que yo les propongo a cada uno de los alumnos. Juntarnos cuando tengan una idea. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Claro. De acuerdo al ejercicio de cada uno. Si esto Sí. es como la guía de un proyecto título. Sí. Cuando el alumno... Entonces, como están empezando a dar sus primeros pasos, tengo que ayudarlos. Eso es el formato. Después tenemos el dibujo, en chiquitito. Claro. Después el color, la manchita. Claro. Ya sacaste eso y empezamos a desarrollar obra. Perfecto. Y lo bueno es que matamos dos pájaros de un tiro, Sí. porque yo tampoco sabía mucho de esto. Ahora Claro. también quedé Yo también con tu tranquila. idea, Pero por sí, ejemplo, eso, quedé pues. súper Claro. clara en términos de eso, de que es la parte que a mí me cuesta, como la parte de la composición, porque yo soy cuadrada, porque, por ejemplo, yo, si bien yo bordo punto cruz, donde a Claro. ti te dan un Un formato. esquema, Claro, y te tú dan lo los repites. colores con números, Claro. solamente repetir. En cambio, esto, así como de que venga la creación propia, me cuesta un poquito. Pero tú podrías Sí. perfectamente trabajar el punto cruz sobre esto y mezclarlo con el resto de los elementos que tú has hecho. Yo en punto cruz, sí, yo soy Entonces, imagínate si tú juntaras el punto cruz, por ejemplo, para hacer tus tejidos en punto cruz, tu ¿cómo se llama? Bordado. Bordado, Sí, ¿ya? bordado. Pero son en el fondo tejidos, son verdaderos tejidos, ¿ya? Y lo mezclaras con esto, es absolutamente factible. Yo también uso vellón, el vellón Entonces. que es también que es bonito. O sea, no hay El nada. húmedo,
No hay uno lo puede nada, trabajar sobre estas texturas y queda muy bien. en las técnicas mixtas no hay nada que pueda estar excluido. Ya. Yo puedo usar palitos, palotes, palos de fósforo, Palos de canela. puedo usar Clavos de olor. las agujas con las que tejen esas agujas grandes qué sé yo, y ponerlas, atravesarlas dentro de esto, como ustedes lo han visto, que yo lo hago con huesos ¿Sí? de animales negros, ya puedo ponerlo y oxidarlo para que deje una marca sobre la tela del óxido, ¿ya? Puedo poner alambre y tejer sobre esto con alambre de cobre, por ejemplo, y oxidarlo usando la misma técnica de lo que tú haces con el tejido, pero con otra materialidad distinta. Claro. O sea, no se priven a que solamente es esto. Ya. Quiero agrandarte tus posibilidades universales para hacer obra. Ya. Yo voy a ir trabajando, pero voy a hacer lo que tú me dices con los ¿Ya? dibujos chicos, con la croquera, para tratar de hacer la composición. Ya, habiendo dicho entonces cuáles son las metodologías para las cuales cada uno de los alumnos van a llegar con una técnica a sus resultados de obra de arte relacionados directamente con el paisaje. En el caso de María Inés está en la búsqueda de vestigios y cómo esto los va a ir incorporando a la obra y a la memoria del espectador, o la Kitty, que sé yo, va trabajando el dripping o el chorreado, que se llama en castellano, para ir haciendo esas raíces profundas de la tierra, para hacernos sentir cómo habita, digamos, el gusanito o la vida bajo la tierra, ¿ya? Para que no nos demos cuenta de que existe otro paisaje distinto al que nosotros conocemos, cuales son tremendamente interesantes ambas posturas, y eso es lo que hace gracias a este trabajo. Voy a mostrarles esta obra, que es la técnica de la última que hemos hablado, que es la decalcomanía. En este caso, todas estas texturas que están aquí están hechas con una simple bolsa plástica, o como alusaplast también. ¿Cómo se hace? Aquí están solamente los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo. Fueron colocados en acrílico, fueron colocados, chorreados encima de la tela, sin pretender nada, y después arrugué la bolsa, esto en forma horizontal, para que se fueran generando ¿cómo se llama? La mancha. Fíjense bien que en este caso, a diferencia de lo que habitualmente hacemos los artistas, el dibujo lineal fue hecho con plumón y está absolutamente a la vista de ustedes. Queda con plumón, porque es la estructura de la composición de la obra que yo voy a hacer. O sea, aquí se nota claramente que voy a trabajar los cerros, en fin, aquí voy a colocar el sol, a continuación aquí viene un valle, aquí se nota la silueta de un cuerpo, con los pechos a la vista de una mujer que en el fondo representa a la madre tierra. A partir de esto nace la obra. ¿Por qué lo puedo hacer con plumón? Porque este plumón que estoy usando, que también es acrílico, me permite que después con la pintura que yo voy a usar a continuación vaya desapareciendo. Va a quedar guardado como estructura, o sea, si yo le saco radiografía a este cuadro, se van a ver igual la construcción. Pero eso va a desaparecer. Pero para eso uno tiene que saber exactamente qué materiales ocupo. Primero, esto es una lona. ¿Lona qué? Lona delgada. Segundo, ¿está imprimada con gesso? Sí. Después estoy trabajando con cosas al agua, tanto para efectos del acrílico como para efectos del plumón. Son materiales convergentes, naturales, conversan entre sí. Esto me permite trabajar elementos con agua que yo podría trabajar con acrílicos líquidos, con acrílicos más sólidos, con acrílicos open que son de mayor duración. Puedo trabajar con acuarela incluso al principio, y puedo trabajar además con tinta china si yo quisiera al principio, siempre y cuando fije cada una de las capas para que al ponerle la que viene a continuación no se salga la pintura. Una vez que tenga hecho esto, en este caso esto va a tener textura en algunas partes que son parte de los vestigios, porque estoy refiriéndome a cómo lo telúrico del territorio de Atacama va apareciendo, y entre medio van apareciendo los registros de las vidas pasadas, en este caso los fósiles, qué sé yo, pero en este caso lo voy a hacer solamente con algunas texturas que van saliendo. Y por último, esta obra la voy a terminar pintando en la gran mayoría de las partes con óleo.
Y para lo cual voy a ir colocando óleos opacos para tapar algunas cosas, y donde no quiero que se tape va a quedar al descubierto. Entonces es una técnica mixta. Y para eso me sirve este soporte en particular. A continuación les voy a mostrar otro soporte y se van a dar cuenta cómo están preparados. En este caso también es una técnica mixta, y esto es tela, lona también, preparada con gesso. La pintura de base es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque me interesa que efectivamente quede a la vista los envejecimientos que van a producir encima. Lo que tiene a continuación esta lámina es pan de oro, está inacabada todavía, y la estoy dejando a la vista porque lo que me interesa es que cuando pinto, que en este caso es una grisalla de los jarrones que estoy haciendo acá, esa grisalla que está hecho, como se llama, con óleo, ¿ya? Los gases que salen de las pinturas, que son los amoníacos, los amonios, me vayan envejeciendo el pan de oro. Entonces se va a ir oxidando el pan de oro. Cuando yo sienta que el pan de oro está lo suficientemente oxidado para que esto se vea añoso y esté bien acabado, entonces voy a determinar que en ese minuto esto no puede seguir envejeciendo, y entonces le voy a colocar medium acrílico encima o un barniz al agua para dejarlo protegido el barniz y que quede inerte para el resto de la vida. A continuación de eso, si yo siento que me quedó muy envejecido y necesito que el pan de oro se vea lúcido, nuevo, como recién puesto, dorado, fino, le colocaré otras capas de pan de oro para que se produzca el pan de oro envejecido, el pan de oro renovado, y entonces ya yo conforme con la obra, porque le puedo poner pan de oro cuantas veces yo quiera encima, ¿ya? Puedo dejar también los rojos a la vista. Puedo imprimar esto y volver a pintar encima de eso, o sea, colocarle medium para protegerlo y volver a pintar encima para ir dejando veladuras sobre el pan de oro. O sea, se pueden hacer mil cosas. Pero esto está preparado para esa finalidad. Y al final entonces terminar los jarrones para poder transformarlo esto en una obra acabada en óleo. El hecho que esté suelto me permite que yo lo pueda colocar directamente sobre otro soporte y después hacerle su marco encima. A continuación les voy a mostrar lo mismo, el mismo tipo de trabajo, pero hecho sobre papel. Algunos de los alumnos ya lo vieron. En este caso el papel es un cartón especial importado de 360 gramos, en la cual primero le puse el masking tape por los bordes para protegerla, y le puse una mano de gesso, solo una. A continuación empecé a tirarle gesso encima para que el gesso fuera dejando una textura. O sea, si yo lo toco tengo una textura. Y a continuación seguí con la grisalla. Eso me permite trabajar los grises. En este caso la grisalla, que es del siglo XIV, no está hecho en blanco y negro como lo hacían en ese entonces, porque lo que hacían en el siglo XIV era una mímesis, estaban tratando de imitar el volumen como si fueran obras escultóricas. Las esculturas, como eran en mármol, eran en blanco y negro, y entonces ellos con blanco y negro le sacaban el volumen para manejar la luz y la sombra. Para efectos de enseñar, es una muy buena manera para que los alumnos entiendan cómo se trabaja la luz y la sombra. Lo trabajo solamente con negro y blanco, pero en este caso, para que ellos aprendan, los alumnos aprendan a trabajar el blanco y el negro, les exijo, les obligo a trabajar con los primarios para hacer el negro. Eso significa que ellos van educando su hábito de manejar el color para poder sacar, a partir de un rojo, de un azul y un amarillo, el tierra cera tostada, el amarillo nápoles, el ocre amarillo, el tierra de sombra tostada, usando solamente 3 colores. Y esa es la razón del por qué se hizo esto. Esto, al trabajarlo con gesso, me permite que esta superficie quede igual que un cuero. Por lo tanto, tiene muchas utilidades. ¿Qué es lo que es importante y por qué lo estoy mostrando? Porque el soporte es tan importante como la obra. O sea, dependiendo de cómo trabaje yo el soporte, es el resultado que yo voy a obtener en la obra. ¿Ya?
Por lo tanto, es tan importante saber cómo se hace y cómo se arregla y se mantiene un soporte, como cómo se hace la obra que se va a trabajar encima. La próxima tarea, la próxima semana, vamos a hacer justamente eso. Vamos a ver solamente el tema del soporte y cómo se preparan o se impriman esto para poder sacar un resultado específico. Muchas gracias. Esto ha sido todo desde Casa Luna Arte y Cocina. Los espero la próxima semana. Que estén bien.